been away way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cashed else, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bullshit Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long. Bueno, hoy vamos a ver la contracara de las funciones que estábamos viendo antes, ¿sí? Nosotros habíamos visto vimos la semana pasada y esta semana funciones exponenciales. La contracara, la función opuesta, ¿sí?, a las exponenciales. Es como decir, a ver, de este lado tengo la suma, del otro lado que tengo que tener la resta. Bueno, es lo mismo. La contracara de estas funciones se llaman funciones logarítmicas, ¿sí? Entonces, el tema de hoy es funciones logarítmicas. Vamos a encontrar funciones, la vamos a encontrar así, f de x siempre, ¿sí?, igual a, y vamos a tener adelante una letra, ¿sí? Esa letra va a significar el coeficiente principal por el logaritmo en base b de un número c, en este caso de la x, ¿sí? Entonces, ¿qué son todas estas letras? Vamos una por una. Copien, vayan copiando, ¿eh? Como dije antes, esta se llama coeficiente principal. Es la que me dice si la función va hacia arriba o va hacia abajo, ¿sí? Si es positiva o si es negativa, ¿ok? Esta que está acá es la base. Esa base es un número real, como dijimos antes con los exponenciales, tiene que ser mayor que 0, pero también tiene que ser distinto de 1, ¿sí? O sea, va a ser una base, un número real, cualquiera, mayor que 0, positivo, ¿sí? Pero no puede ser 1. Cualquier número positivo distinto de 1, ¿ok? ¿Estamos? Y esta función, que se llama logaritmo, ¿sí?, es la que me permite hallar los exponentes anteriores, ¿sí? Antes yo tenía una función que era e a la x o 2 a la x, ¿sí? Y para bajar este exponente, lo único que podía hacer era igualar. Bueno, ahora vamos a aprender que hay una función que me permite bajar ese exponente, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta función? Porque es la que me permite averiguar el tiempo, ¿sí?, que es muy importante, ¿sí?, averiguar el tiempo de algo. Por ejemplo, deposito plata a plazo fijo y quiero saber cuánto tiempo va a tardar en darme, no sé, X cantidad de intereses, ¿sí?, lo que sea de intereses. O sea, yo deposité 10.000 pesos y quiero saber cuándo me va a dar 5.000 de intereses, la mitad al menos. Y tengo que calcular un tiempo, ¿sí? ¿En base a qué? En base al interés que me da el banco. Ok, esa es una función. Otra función es decir, bueno, a ver, estamos en medio de una pandemia. ¿Te suena algo parecido? Y quiero saber en qué momento se va a dar el pico de contagios. Tengo que averiguar un tiempo, ¿sí? Un día. No va a ser tan exacto, no voy a saber la hora precisa, pero más o menos tenemos que saber en qué mes, ¿sí? A mediados de mes, a fines de mes, el mes que viene, ¿sí? ¿Cuándo? ¿De acá a 15 días, a 30, 40? ¿Cuándo va a ser el pico de contagios? ¿Por qué es importante todo esto? Y por las medidas que puedo llegar a tomar, ¿sí? Si yo sé que el pico de contagio se va a dar a fin de mes, y bueno, a fin de mes cierro todo y no dejo circular a la gente para que el virus tampoco circule, ¿sí? Es lógico. Entonces, depende mucho de las medidas que se tomen, ¿sí?, a partir de estas funciones, de analizarlas, de saber en qué momento llego a un máximo o en qué momento llego a un mínimo también, ¿sí? Yo también quiero saber el mínimo. Cuando el dólar va a bajar, por ejemplo. Es un tiempo también. Quiero saber si va a ser a fin de mes, si el mes que viene, si el otro, ¿sí? Si a fin de año. Entonces ya sé cuándo comprar o cuándo vender. ¿Se entiende? Entonces, si mi negocio depende del precio del dólar,
digo, a ver, ¿cuándo me conviene vender o cuándo? Por ejemplo, todos los que son sojeros, que venden soja, ¿sí? A veces lo que hacen es levantar toda la cosecha, guardar la soja en galpones, porque la soja tiene, o sea, no se pone fea, la pueden tener mucho, mucho tiempo, ¿no? Y plantan más, ¿no? Entonces, ellos van a sembrar y dicen, pero ¿cómo? ¿No la venden la otra? No, porque están esperando que sea rentable, o sea, que el dólar suba lo suficiente como para que les dé una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, una vez que ellos saben que el dólar va a subir, o sea, es más o menos se puede estimar, dicen, bueno, más o menos a mediado de mes o a fin de mes o a fin de año o dentro de 6 meses, la vendo. El que tiene espalda para poder aguantar y decir, bueno, yo puedo aguantar todo este tiempo sin vender nada, lo hace. ¿Sí? Por eso es importante, tanto en la economía como es importante en la medicina, ¿sí? En las investigaciones. ¿Ok? A es el coeficiente principal, B es la base. ¿Sí? ¿Y cómo se ve esta función? Ustedes en la calculadora, para que vayan sabiendo, tienen 2 botones. Acá no lo van a ver porque están re lejos de la cámara. A ver. Uy, choqué todo. Tienen 2 botones. Uno que se llama logaritmo, ¿sí? LOG, como está escrito ahí. Y el otro que está al lado se llama LN. Si tienen este tipo de calculadoras, uno es log y el otro LN. Las dos sirven. ¿Por qué? Porque son bases diferentes, ¿sí? Uno es base 10 y el otro es base natural o neperiana, como quieran llamar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el gráfico de esta función? Que es lo más importante. Para mí es lo más importante. No sé para ustedes. Bien, ustedes tienen esta función, acá tienen el eje. No sé por qué lo dibujé con rojo. Bueno, vamos a cambiar de color. Ahí está. Tienen esta función y para dibujarla, ¿sí? Es una función que es mayor que 0 siempre. Entonces va a salir de acá abajo, ¿sí? Y va a ser así. ¿Ok? ¿Es una función que crece? Sí, es una función que crece. ¿Cuánto crece? Y muy poquito, ¿sí? Fíjense que la función, por más de que yo la agrande, ¿sí? Crece muy, muy poco. Esperen que agrando el eje, así se nota más, mejor. ¿Sí? Es una función que crece muy poco, ¿sí? Entonces, va creciendo, lo que pasa es que es tan lento, tan achatada la curva, ¿sí? Que parece que no crece, pero sí, está creciendo. Lo que pasa es que hay que esperar mucho tiempo para que crezca, ¿sí? Que es distinto. Entonces, nosotros vamos a tener acá el eje Y, acá abajo el eje X, ¿sí? Y acá el punto por donde pasa la función es el 1. ¿Se acuerdan que las funciones exponenciales también pasaban por el 1? Pero pasaban por el 1 del eje Y. Estas pasan por el 1 del eje X, porque son contrarias a las otras, ¿sí? Y estas no tienen valores negativos. Entonces, acá en 0 se le dicen asintóticas, ¿ven? Como que se aproximan, pero no tocan el eje Y, ¿sí? Se quedan ahí como pegaditas, pero no lo tocan. ¿Ok? Se acercan y no lo tocan. ¿Ok? ¿Qué es el eje Y? En este caso, se dice que x igual a 0 es asíntota. Ay, qué lindo que escribí. Asíntota vertical. ¿Sí? Bien. El 1, que está ahí, es la raíz, ¿sí? Entonces voy a tener en x igual a 1 una raíz, ¿sí? Que se escribe como par ordenado 1, 0. ¿Ok? ¿Tiene otra? No, si solamente pasa por 1. ¿Ok? No. Entonces, por ejemplo, si esta función fuera logaritmo en base 2 de x, solamente va a pasar por el 1. ¿Sí? Si esta función tuviera un menos adelante,
bajo, ¿eh? Y la función se fuera, vamos a ponerle otra letra para que la distingan. La función fuera menos logaritmo en base 2 de x. Siempre la base se escribe más abajo, es un número más chiquito que se escribe abajo. ¿Vieron como el exponente yo tenía y lo escribía? Es un número chiquito que se escribe arriba. Bueno, las bases en los logaritmos es un número chiquito que se escribe abajo, ¿sí? ¿Ok? Abajo del número, quiero decir, ¿sí? Y la x siempre va entre paréntesis. O sea, esto así. Hay gente que lo pone, hay profes que lo ponen, hay libros que ponen esto así, pero en realidad no está del todo bien, porque cuando yo pongo así, por ejemplo, pongo una suma, ¿sí? No sabemos si el 2 está incluido adentro del logaritmo o está fuera. Entonces, uno con los paréntesis puede distinguirlo. Dice, bueno, esto es el logaritmo, ¿sí? Más 2. Si no, podría ser así. Y entonces el 2 está incluido adentro del logaritmo y no está fuera del logaritmo, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre este y este, ¿sí? Y a lo que está dentro del paréntesis se le dice argumento. ¿Sí? Entonces es muy importante que pongan el paréntesis, porque en algún momento cuando hagan alguna ecuación se lo van a olvidar y van a pasar restando o sumando, van a hacer logaritmo de todo y va a estar mal, ¿sí? O sea, tengan cuidado con eso, ¿eh? Bien, si ustedes tienen una resta, entonces dije, si tienen un menos acá adelante, que está multiplicando, ¿sí? Es como si tuviera un menos 1. Así que es la misma gráfica, pero al revés. O sea, vamos a hacer la misma gráfica. Ahí va. Pero al revés, o sea, va a venir de arriba hasta abajo. Va a pasar también por 1. ¿Sí? Es como simétrica a la anterior, ¿sí? Pero dada vuelta, como si estuviera en espejo, ¿sí? Eso es lo que hace el menos, que está adelante. Entonces me tengo que fijar. ¿Por qué? Porque esta función f crece. Y acá g decrece. O sea, va hacia abajo. Se va haciendo cada vez más chiquita. Si ustedes tienen el logaritmo en base 2 de 8, esto da 3. Porque, ¿sí? 2 al cubo es igual a 8, ¿sí? Entonces, fíjense que la definición dice que la base elevada, lo que yo consigo siempre es un exponente. Entonces, este que está del otro lado del igual es el exponente, ¿sí? Por lo tanto va acá arriba. ¿Ven? Y el 8, que está acá adentro, ¿sí? Lo vamos a poner entre paréntesis para que lo distingan, ¿sí? Es el resultado de la potencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo así y no conozco el número, o sea, conozco nada más que... vamos, esperen, lo pongo al revés. Si ustedes tienen así, miren, yo les decía, pongan el 8 en forma de exponente, ¿ven? Así. Y lo van a descomponer y esto es 2 al cubo y entonces x es igual a 3. ¿Ven? En forma exponencial. ¿Qué pasa? Esto es muy lindo cuando da justo, exacto. Pero si ustedes tienen así, 7. A 7 no lo puedo descomponer en potencias de 2, porque 7 es un número primo. Entonces, 7 es 7. Listo. ¿Y entonces cómo hago? Bueno, aplico la definición de logaritmo y digo, esto lo puedo escribir como, ¿sí? El logaritmo en base 2, porque la base sigue siendo la misma, ¿sí? Pero del número que está del otro lado.
7. ¿Sí? Entonces hago con la calculadora este número y me va a dar el valor de x. ¿Sí? Ahora después vemos cómo se resuelve esto tanto en la calculadora como en cualquier lado. ¿Sí? Para que lo puedan hacer. Luana, una pregunta. Diga. ¿Viste que ahí hiciste lo de descomponer el número y eso? ¿Siempre se descompone en dos, no? Y si se puede, sí. Vos Ok. me decís lo que está a la izquierda, ¿no? O sea, lo del 2x igual a 8 y eso. Sí. Si vos podés, por ejemplo, este 8 lo podés descomponer en potencias, sí. Si no, tenés que aplicar logaritmo. Ah, ok. Por ejemplo, si estuviera así el número, les pongo otro ejemplo del otro lado. ¿Sí? 9. 9 lo puedo descomponer en potencias, pero ¿en potencias de qué? De 3. 9 es 3 al cuadrado. Y no me sirve, porque del otro lado tengo un 2. Entonces no se equiparan las potencias, ¿ven? Si yo tengo 2 a la x y 3 al cuadrado, acá x no es igual a 2, porque 2 no es igual a 3. ¿Se entiende? Entonces acá no puedo igualar. Ahí necesariamente esto no me sirve, ¿sí? Tengo que usar los logaritmos. Tengo que decir, bueno, vamos a hacer entonces el logaritmo en base 2, porque la base sigue siendo la misma, b es b, no va a cambiar, del número 9. Y eso me va a dar x. ¿Sí? Entonces, haciendo esta cuenta, que sí, esta la puedo hacer en la calculadora, me va a dar cuánto es x. ¿Sí? Bien, las siguientes propiedades, 2 pongo acá. Hay una propiedad que vamos a usar mucho, ¿sí? Y es la propiedad que se llama exponencial, ¿sí? Si yo tengo así, no, vamos a ponerlo con letra primero y después con un ejemplo. Y tengo acá arriba un exponente, ¿sí? Ese exponente puede ser un exponente positivo, negativo, una fracción, ¿sí? Cualquier numerito que esté ahí, menos el 0, obvio, ¿sí? Si tengo un exponente, lo que voy a hacer es este número de acá, pasarlo adelante multiplicando, ¿sí? Se baja adelante. Siempre se le dice así, se baja el exponente, ¿sí? El exponente baja multiplicando. ¿Ok? Yo nunca prendí la luz. Bueno. En ejemplos sería lo siguiente. Si tengo el logaritmo en base b, en base 2, vamos a ponerle, por ejemplo, de x al cuadrado. Sí, igual, sí, cualquier cosa. Este 2 que está acá adelante lo vamos a escribir acá. ¿Sí? Y va a quedar logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Entonces, este 2 me permite jugar un poco. ¿Sí? Y esta propiedad va y viene. ¿Sí? Yo puedo subir el que está multiplicando adelante arriba como un exponente y transformarlo en lo que está a la izquierda o transformarlo en lo que está a la derecha. Depende de lo que me convenga para la ecuación, para resolver las ecuaciones. ¿Sí? No importa que sea, me conviene una cosa, me conviene la otra. A ver, si en vez de x le ponemos todos números, ¿sí? Sería 2 y este es un 4. Y todo esto al cuadrado, ¿sí? Pensemos. Sería 2 por logaritmo 2, 4, ¿sí? A ver, el logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué número? ¿Sí? Yo tengo que pensar qué número para resolver un logaritmo elevo al 2 para que me dé 4. 2. Muy bien. Y a eso lo tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 4. ¿No? Bien. Ahora del otro lado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? ¿O cuánto da 4 al cuadrado? 16. 16. Muy bien. Entonces me quedaría logaritmo en base 2 de 16. ¿Sí? ¿Ven?
Y ahora pensemos, ¿a qué número elevo al 2 para que me dé 16? 4. 4, muy bien, Mili. Entonces, 2 a la cuarta es 16. Sí, esto acá va un 4. ¿Sí? Fíjense que da lo mismo hacer una cosa que hacer la otra. Lo que pasa es que yo a veces voy a necesitar bajar el exponente adelante porque necesito sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que sea que esté haciendo en la cuenta, ¿sí? Y me conviene, siempre piensen en esa palabra, a mí me va a convenir hacer una cosa en vez de la otra, ¿sí? Entonces, la propiedad existe, está. Vamos con la otra. Es muy parecida, ¿sí? Pero en vez de tener la n como exponente, tengo una raíz. ¿Qué piensan que voy a hacer? Si la potencia pasa multiplicando, la raíz pasa como. Uy, Como exponente. no. Dividiendo. Dividiendo, muy bien, lo contrario. ¿Sí? Entonces esto se puede escribir como solamente el logaritmo en base b de a, y en vez de poner la n multiplicando adelante, la voy a poner dividiendo. ¿Sí? Es la otra forma de hacerlo. Y lo mismo, si tengo, por ejemplo, logaritmo en base en base 2 de 16. ¿Sí? Esto es una raíz cuadrada, o sea que acá arriba hay un 2, ¿no? No se escribe, pero está. Esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 16 dividido 2. Entonces, si yo saco la raíz de 16, da 4. Y el logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto es? 2. 2, muy bien. Y acá lo mismo, si saco el logaritmo en base 2 de 16, ya habíamos dicho que daba 4, ¿no? Entonces, 4, ¿sí? Directamente. Dividido 2, da 2. Fíjense que me da lo mismo, ¿sí? Porque la propiedad va y viene. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner una cuando me convenga y voy a poner la otra cuando me convenga, ¿sí? Depende, a veces lo voy a encontrar con la raíz y lo voy a escribir como una división, o lo voy a encontrar como una división y lo voy a querer escribir como una raíz, ¿sí? Dependiendo qué conviene más. Bueno, sigo. Hay otra propiedad que es la propiedad de la suma, voy por la 4, ¿sí? ¿Qué sería? Si tengo una suma de dos números cualquiera, ¿sí? Vamos a ponerle A y B y C. Esta suma se va a transformar en un producto, ¿sí? Y lo voy a poder juntar, ¿sí? Es decir, si yo tengo un producto, lo puedo descomponer en una suma. Si tengo una suma, lo puedo juntar en un producto. Pero siempre tienen que tener en cuenta esto, que las bases tienen que ser iguales. Si las bases no son iguales, esta propiedad no la puedo aplicar, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Las bases siempre tengan presente que tienen que ser la misma. Por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo en base 5 de 3 más el logaritmo en base 5 de 25, vamos a poner, no, número más grande. Bueno, es lo mismo, me parece. De 10, así. Igual no da exacto. Cuando lo junto, me va a quedar el logaritmo en base 5 de 3 por 10. ¿Sí? Que sería lo mismo que 30. ¿Ok? Entonces, esta cuenta se puede hacer, porque esto se puede hacer, por separado,
y después sumar, o se puede hacer una multiplicación y un solo logaritmo. Depende de lo que me convenga. Esto siempre lo voy a repetir porque es así. Si a mí me conviene tener todo junto en una multiplicación porque tengo que despejar, por ejemplo, es una ecuación y hay que despejar, entonces por ahí me conviene tener todo junto, ¿sí? En cambio, si estoy resolviendo y son todos números, da lo mismo, porque podría hacerlo con la calculadora y esto da igual si lo hago por separado o lo hago todo junto, ¿sí? Entonces, si es una suma, lo voy a transformar en un producto. Y si es una resta, lo voy a transformar en un cociente. Siempre que C sea distinto de 0. O sea, este número que voy a poner abajo en la división tiene que ser distinto de 0 porque por 0 no puedo dividir. ¿Ok? Entonces, si tuviese el logaritmo de base B de... Vamos a poner un 3. De 9 más el logaritmo en base 3 de 3, ¿sí? Esto es lo mismo que hacer el logaritmo en base 3 de 9 dividido 3, ¿sí? Es igual. Entonces primero hago la división y después hago el logaritmo, o en este caso primero hago los logaritmos y después, ¿por qué puse suma va resta, chicos? Perdón. Pero Y es una después pregunta, hago la ¿dónde resta. están, Sí, dónde están las flechitas? ¿Qué pusiste ahí? No se entiende ahí. Puesto ahí, más arriba. acá no es una Está la- flecha, es un distinto. Este es un Sí. distinto. Es un igual tachado. Y más atrás Sí, está la C, lo que dice atrás, ¿qué es? Ah, sí, listo. si C es Gracias. distinto de 0. Es mi letra de pizarra. Ahí. Bien, y la última, que es la más importante, porque sin esta no vamos a poder hacer ninguna cuenta en la calculadora, ¿sí? Es cambio de base. Si nosotros tenemos el logaritmo en base B del número A, podemos elegir una base cualquiera, la que nosotros queramos, ¿sí? Y repetirla arriba y abajo y dividir. Entonces, arriba voy a poner A y abajo voy a poner B, ¿sí? Esto que me permite, parece una... Pero estoy transformando algo que ya es chiquitito en algo que es más grande. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? Porque las calculadoras traen el logaritmo decimal solamente en un botón. El logaritmo decimal significa que acá abajo hay un 10. Cuando hay un 10, la calculadora no lo escribe y nosotros tampoco lo vamos a escribir. Si solamente tengo así, eso significa logaritmo en base 10 de 5. Solamente que el 10 no se escribe. Es como cuando tenemos la raíz cuadrada de un número. Acá no ponemos el 2, ¿sí? No se escribe generalmente. Entonces, cuando tenemos la base decimal, ¿sí? La calculadora tiene logaritmo, nada más. Y al lado tiene el otro botón que es LN, ¿sí? Entonces, esta tiene base 10 y esta tiene base E, que es un número irracional, ¿ok? Yo puedo usar cualquiera de las dos, siempre que use la misma arriba y abajo está bien, pero no tienen logaritmo en base 2, logaritmo en base 3. Imagínense la cantidad de botones que tendría que tener la calculadora, ¿sí? Entonces, como no lo tiene, tenemos que usar solamente estas dos, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces nos dan ejercicios en donde no dice logaritmo en base 10 o logaritmo en base E. Entonces, si yo tuviese el logaritmo en base 5 del número 9, tendría que hacer solamente logaritmo de 9 dividido logaritmo de 5. Y así obtendría el resultado. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá. Logaritmo de 9 da 0,954
4, 2, son números irracionales, ¿no? Y logaritmo de 5 da 0,69, 89, 7 y sigue, ¿sí? Pero bueno, si yo divido el logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 5, me queda 1,365 y muchos decimales atrás. Obvio, porque es un número irracional, no da un entero fijo, ¿sí? Entonces, como no da un entero ni un decimal puro, lo que va a pasar es que es un número que tiene infinitos decimales detrás de la coma y ninguno se repite. Esto no lo puedo pasar a fracción si quisiera, ¿eh? Vamos a tener que aproximar, ¿sí? Entonces, bueno, me da este número, 1,365, ¿sí? Entonces, este número es el que representa el logaritmo en base 5 del número 9, ¿ok? Y me va a servir para sacar cualquier logaritmo. Si nosotros tenemos un logaritmo, vieron como vimos el otro día, que teníamos, no me acuerdo qué base, pero como les dije antes, ¿sí? Yo tengo esto, ¿sí? No puedo pasar el 9 a base 2. Entonces, lo que se hace es sacar el logaritmo, ¿sí? Entonces, esto, pasado a logaritmo, es logaritmo en base 2 del número 9. ¿Ok? Ese logaritmo en base 2 del número 9 no lo puedo resolver en la calculadora porque no tengo forma, no tengo el botón que diga logaritmo en base 2. Entonces vamos a hacer el logaritmo de 9 y lo vamos a dividir por el logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Y daría logaritmo de 9 dividido logaritmo de 2. Esto en la calculadora del celu sí está 3,17 casi, aproximadamente. Siempre, si es aproximado, se pone una, como el cosito de la ñ, para distinguirlo. Les iba a mostrar que tenían la posibilidad, los que tengan la notebook del colegio, si alguno la tiene, si pasó por esa notebook en su vida o si tiene alguna, ¿sí? Ustedes tienen una calculadora que se llama GeoGebra instalada y si no la pueden buscar en línea porque abran el Google y pongan GeoGebra y salta, ¿sí? O sea, no hace falta poner otra cosa, ¿sí? Si ustedes ponen ahí un más directamente ahí y ponen los paréntesis y tienen que poner el valor, nada más, ¿sí? Entonces yo ahí voy a poner en esos paréntesis, voy a poner 5 y ven, abajo sale el valor directamente, ¿sí? Si yo pongo logaritmo de x, me dibuja la función, la misma que les dibujé yo, ahí está dibujada, ¿ven? Claro, Si pongo sí. el menos adelante, ¿sí? Me la dibuja para el lado contrario, ¿ven? ¿Sí? Si le cambio la base, lo mismo. Pero esto me sirve mucho como calculadora, porque yo quisiera hacer el logaritmo de 9 dividido el logaritmo de 5, y es tanto como hacer logaritmo de 9, pongo el dividido, ven que es la barra. Se me escribe abajo directamente y pongo logaritmo de nuevo, los paréntesis y el 5. Listo, ahí está el resultado, ¿sí? Claro. O sea, no necesito hacer más nada, o sea, este es el resultado. Lo copio en la carpeta y ya está. Y lo pueden usar en línea. Yo no lo tengo instalado para no ocupar espacio en la computadora. Lo uso en línea, de hecho. No necesito hacer más nada. O sea, esta es una muy buena herramienta si ustedes tienen el día de mañana que usar calculadora científica y no la tienen, ¿sí? Porque sirve para todo. Bueno, gente, los dejo por hoy y yo voy a mandar el martes que viene un práctico que sea de logaritmo, ¿sí? Pero vayan terminando el anterior, porque si no se empiezan a acumular, ¿eh? Vayan terminando el anterior, que es de ecuaciones exponenciales, y el de logaritmo va a llevar una parte teórica, para los que no estuvieron, así la pueden ver, y leer, y una parte práctica, ¿ok? Ok, profe. Ok. Ok. Buenísimo. Bueno, los veo, el martes. Los veo el martes, o los escucho al menos.
Les mando un cariño enorme. Chao, Cuídense. Chao, Dale, chao, profe. Been away way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cashed out, so I just wanted him to lose you.